A humo de pajas se emplea con el verbo hablar, decir y opinar. Y significa, todos sabemos que el fuego, por consiguiente, el humo que desprenden las pajas es efímero. Se esfuma, nunca mejor dicho, rápidamente, como efímera es la combustión. Cuando decimos a alguien que habla a humo de pajas, le damos a entender que lo hace sin ningún fundamento, sin ninguna base científica o sin ninguna justificación. Un ejemplo. ¿Sabes con seguridad que Antonio y Maribel se han separado o hablas, como siempre, a humo de pajas? A hurtadillas significa a escondidas, disimuladamente. Un ejemplo. Cuando su padre se iba a la cama, Luis salía a hurtadillas por la ventana y se marchaba de fiesta. Hurtar, ya se sabe, es sinónimo de robar. Procede del latín furtare, que tenía el significado de hacer algo ocultamente. De ahí, por ejemplo, la palabra furtivo y la expresión que nos ocupa. A la buena de Dios significa sin pensar, de forma inconsciente, sin considerar los pros y los contras. Un ejemplo, no sé cómo me habrá quedado la tarta, porque se me ha estropeado el peso y he echado la harina a la buena de Dios. Literalmente dejando la resolución y el destino en las manos de Dios y de su bondad, como Dios me da a entender. A la chita callando, es decir, en silencio, disimuladamente, sin llamar la atención. Un ejemplo. No sé por qué me empeño en hablar contigo, en darte consejos, si luego tú, a la chica callando, haces siempre lo que te da la gana. La chita otava es el astrágalo, un huesecillo de la extremidad inferior de las reses con el que los niños jugaban al juego de las chitas o de las tabas. Tirarlas al aire y obtener más o menos puntos según la cara por la que queda. Parece ser que el juego tenía una variante para adultos en la que se apostaba dinero, armarse una tangana. Es posible que, en épocas en que estos juegos de azar estuvieron prohibidos, se jugara a la chita callando, es decir, en secreto, irse cagando leches o chetas. Algunos autores, no obstante, remontan el origen del dicho a la época musulmana, cuando se introdujo en la península un felino denominado sita o shita, una especie de guepardo para usarlo en la caza. El animal era rápido y astuto y se acercaba sigilosamente a sus presas, sin levantar ninguna sospecha. El rey Alfonso X el Sabio, que reinó entre 1954 y 1982, prohibió esta caza por considerarla demasiado cruenta, aunque se siguió practicando de forma clandestina. Algunas teorías sostienen que chita es una forma onomatopeica del chestar, esa especie de silbido con el que se pide a alguien que se calle. Sht, emparentada con la exclamación chetón, con la que se solicita silencio. A la desesperada, intentando los últimos recursos, recurriendo a soluciones drásticas cuando la situación parece insalvable, cuando se está prácticamente al borde de la desesperación. Un ejemplo. Los médicos intentaron a la desesperada salvarle la vida en el mismo lugar del accidente. De forma casi milagrosa consiguieron restablecer sus constantes vitales. A la enésima potencia. Elevar algo a la enésima potencia. Significa
en abundancia, en cantidad, muy, mucho. Es una expresión que funciona como una especie de superlativo enfático. Un ejemplo. Ese tío es ridículo a la enésima potencia. ¿Cómo se le ocurre ponerse ese traje blanco con la que está cayendo? En matemáticas, la potencia indica el número de veces por las que una cifra se multiplica por sí misma. Así, por ejemplo, 3 elevado a la cuarta potencia es 3 por 3 por 3 por 3. Y 34 elevado a la vigésima potencia es 44/20. Sería multiplicar 34 por sí mismo 20 veces. Cuando se habla de un número indeterminado, de veces se usa en matemáticas el llamado número n. Por ejemplo, elevar 8 a la enésima potencia 8 por n consistiría en multiplicar esta cifra por un número indeterminado de veces. Vamos, que la cantidad podría llegar a ser kilométrica. A la fuerza ahorcan. Se emplea esta fórmula como expresión de resignación ante un hecho palpable que no ofrece otra alternativa o ante un problema cuya solución es única. Tengo que ir andando a trabajar. A ver, a la fuerza ahorcan. Con un coche lo tiene mi mujer y el otro está en el taller. Nadie quiere ir a la horca por propia voluntad. Es posible que la frase se originará en la jerga de los maleantes. A la greña se emplea con el verbo andar o estar. Significa dos personas que están a la greña y están absolutamente enfrentadas, casi en pie de guerra, llegando por momentos a las manos o a tirarse de los pelos, que en realidad es lo que significa la palabra greña, mata de pelo, melena, por lo general desordenada o descompuesta. Un ejemplo. Esos dos andan siempre a la greña. No paran de pelearse, pero en el fondo se quieren un montón. A la larga. Quiere decir después de un tiempo. Un ejemplo. Comprar un piso supone un gasto considerable, pero a la larga es una muy buena inversión. Puede ser que la locución esté relacionada con el juego de pelota por parejas, en el que un jugador está a la corta, espera la bola cerca del frontón, y el otro a la larga, la espera al fondo de la pista.